Bueno, bienvenido, Facundo. ¿Qué podemos decir de Facundo Manes? Figura nacional, figura muy conocida, apreciado por todos. Cuando preparábamos esta presentación, los chicos me trajeron el currículum, pero yo prefiero, de ese extenso currículum, leer 2 párrafos, si te parece, para hacerlo breve. Y no me voy a referir a los extensísimos antecedentes profesionales o todo el prestigio que sabemos que has ido ganando en tu carrera, sino a 2 cuestiones personales, que a lo mejor no son tan conocidas y van a hablar de esa persona tan especial. Facundo Manes nació en Quilmes. Siempre decimos en esta CAME que no existe rincón de la Argentina que no tenga una cámara de CAME. Y es así realmente. Hasta el último pueblito de Argentina tiene una localidad, tiene una entidad nuestra. Y desde ese Quilmes natal viviste tu infancia en Arroyo Dulce y en Salto, en la provincia de Buenos Aires. Buscamos en Google, Arroyo Dulce tiene en este momento 1.700 habitantes, debe ser un pueblito encantador, que seguramente te dio esa formación tan especial en el corazón, en tu personalidad. Jugaste al fútbol en el Club Compañía y trabajaste en el campo. Y trabajaste también en una imprenta, la imprenta Gutenberg, antes de ya luego venir a Buenos Aires a estudiar medicina. Saltamos todo tu desarrollo profesional para cerrar esta presentación. Has sido un constante viajero, recorriendo en todo momento el país, Latinoamérica, el mundo entero, pero siempre focalizado en la Argentina y pensando en la Argentina, con el propósito de que la sociedad civil sea la que promueva el conocimiento como verdadero transformador de las personas y las comunidades para lograr el desarrollo y la equidad social. A mí me parece que con esta presentación lo que merece Facundo es que lo recibamos con un fuerte aplauso en esta conferencia tan especial. Muchas gracias por la generosa presentación. Lo único que lamento es que no esté mi mamá acá para haber escuchado eso, pero ya se lo voy a contar. Gracias al presidente, a mi amigo Gerardo también por la invitación. Cuando me invita formalmente a dar la charla, yo le pregunto, ¿querés que hable del cerebro, de cómo funciona la mente? Y él me dice, sí, pero también quiero que hables del país. Y yo pensé, ¿cómo debe estar el país que convocan a un neurólogo para dar sus reflexiones? Y yo creo, sinceramente, que está en lo cierto, porque creo que la Argentina tiene un problema que se puede explicar desde la conducta, porque acá probamos de todo, menos lo que hicieron los países desarrollados para desarrollarse. De eso vamos a hablar, de la revolución del conocimiento, que no solo nos convoca a todos, que todos tenemos que ser parte. En la revolución del conocimiento no hay líderes mesiánicos, somos todos lo que empujamos, como cuando logramos democracia. Pero cuando escuchaba el currículum, que te agradezco que hayas rescatado esa parte, sí. Nací en Quilmes y al año me fui, mis padres se fueron al año de vida a Arroyo Dulce. Mi papá fue médico rural y mi casa era un poco la clínica del pueblito, que en ese momento también tenía 1.000 habitantes, 1.500 habitantes. Y efectivamente ahí aprendí lo que luego estudié y corroboré, que lo más importante para los seres humanos es el vínculo social. Nosotros somos seres sociales. Así que luego tuve el honor de estudiar en las mejores universidades del área y del mundo, en mi área, en Cambridge, en Boston, en diferentes lugares. Soy profesor en varias universidades en California, en Australia. Pero aprendí casi todo en Arroyo Dulce y Salto. Solamente lo que hice afuera fue... muchas veces digo que cuando estudié afuera fue quitarme el complejo de aprender inglés, de recibir un título de Cambridge, pero lo que aprendí de la vida se lo debo a Arroyo Dulce, a mis padres, a Salto, a la Argentina.
Y cuando me presentaban también pensaba que mi vida es la de todos. Mi vida es un poco la de todos nosotros. Nosotros crecimos en una Argentina donde ser honesto, trabajar duro, estudiar, era sinónimo de movilidad social. Por lo menos todos, la mayoría somos adultos de acá, vivimos en un contexto de país donde uno estaba convencido de que si era honesto, trabajaba, estudiaba, era solidario, le iba a ir mejor. Lamentablemente esa Argentina no existe más. Hoy, según algunos estudios recientes, solamente el 5% de los argentinos piensa que el estudio es sinónimo de movilidad social. La mayoría de los argentinos piensan, niños, jóvenes y adultos, que en este país la movilidad social ascendente es por la corrupción, el acomodo, la herencia. No hay futuro si no cambiamos el contexto. Luego de Arroyo Dulce me fui a Salto, donde terminé la primaria y la secundaria. Vine a Buenos Aires a estudiar medicina y tenía un plan en mi vida. Quería ser médico y luego quería hacer la residencia. Tenía un plan de 10 años para mi vida, como cualquiera de ustedes. Las personas tenemos planes y en la Argentina no podemos tener un plan de país, un proyecto estratégico ni de 4 años. O sea, fíjense que nosotros, cada uno de ustedes cuando puso su comercio, cuando puso su pyme, cuando se esforzó tenía una meta. Un chico de 17 años que quiere ser médico y luego ser especialista en algo, tiene que planificar 10 años, una década. Y como país no podemos planificar ni 4 años. Luego de estudiar medicina, hice la residencia en Fleni, fui la primera camada de residente en Fleni, de neurología, y me fui a Estados Unidos, luego a Inglaterra, y volví en el 2001. Este país era, como ustedes saben, no tengo que contarlo a ustedes, ¿qué les puedo contar a ustedes de 2001? Era casi un estado fallido. Y me pregunté cómo podía contribuir a mi país. Quería quedarme acá. Justo en el momento que vengo, explota el país. Todos mis amigos de afuera, Estados Unidos, de Inglaterra, me ofrecían trabajo. Y yo dije, no, quiero quedarme en la Argentina y quiero contribuir. Y pensé, ¿cómo puedo contribuir a mi sociedad? Y dije, desde lo que sé, desde lo que conozco. Y me había formado en Estados Unidos, en Inglaterra, en estudiar científicamente la mente humana. Cómo decidimos, cómo funciona el cerebro. Y en la Argentina, cuando regresé en el 2001, había grandes grupos de psiquiatría, grandes instituciones de psiquiatría, grandes neurólogos, grandes instituciones de neurología, público y privado. Había investigadores de ciencias básicas estudiando memoria en animales y estaba el psicoanálisis. Pero no había un desarrollo del área en que me había formado. Argentina no tenía un impacto internacional en las neurociencias cognitivas humanas. Y me propuse colaborar para que la Argentina sea una potencia global en esta área del conocimiento, entender la mente, que por otra parte eran política de Estado en Estados Unidos. El presidente Obama hace unos años lanzó la iniciativa del cerebro. Él dijo, como en algún momento la prioridad de la ciencia americana fue llegar a la luna, hoy la prioridad de la ciencia americana tiene que ser entender el cerebro. Una política de Estado de la ciencia americana, entender el órgano más complejo del universo. Lo que ustedes tienen en la cabeza ahora, lo que tienen entre las orejas, es el órgano más complejo del universo. Ni la computadora más sofisticada en la actualidad le llega al tobillo a nuestro cerebro en lo realmente importante para los seres humanos. Las computadoras nos superan en muchos temas, en analizar grandes datos en poco tiempo, en hacer trabajos robotizados, automáticos, pero no nos llega ni al tobillo al cerebro humano en lo importante, en la empatía, en el proceso emocional, en el liderazgo,
en la compasión, en la creatividad en un contexto que cambia permanentemente. Así que por eso las grandes potencias del mundo, Europa, China, Japón, Estados Unidos, tienen como prioridad, como frontera de la ciencia, entender la mente desde el punto de vista científico. Y me propuse, con muchos otros, que la Argentina juegue un rol en este nuevo paradigma mundial, entender la mente humana. Y así reclutamos investigadores, repatriamos investigadores, formamos laboratorios, y así empecé a comunicar la importancia de entender nuestra mente para vivir mejor. Así que de acá soy, acá está enterrado mi padre, acá viven mis hijos y acá me quiero quedar. Y para reflexionar sobre la sociedad, también con lo que puedo aportar desde el conocimiento del cerebro, les quiero decir que en nuestro consultorio, cuando alguien viene, traído por sus familiares con un problema, y los familiares detallan el problema del paciente o de la paciente, y los familiares cuentan que el paciente o la paciente tiene tales dificultades, y uno lo mira al paciente y le dice, ¿y a vos qué te pasa? Y el paciente dice, no, yo estoy perfecto. El paciente tiene un problema para reconocer su problema, que describe perfectamente la familia. Eso se llama anosognosia, es la dificultad de reconocer los problemas. Y ese paciente lamentablemente va a tener mal pronóstico. No va a poder tomar los avances de la ciencia para mejorar, porque el principal punto de partida para mejorar, que impacta el pronóstico, es que alguien reconozca el problema. Y en la Argentina yo siento que como sociedad tenemos anosognosia, no reconocemos a dónde estamos parados. En Arroyo Dulce, en Salto, como todos ustedes, nosotros crecimos pensando que somos el granero del mundo, que somos millonarios en recursos naturales, ¿o me equivoco? Bueno, no es tan así. No estamos mintiendo. En términos de recursos naturales per cápita, estamos a mitad de la tabla. Australia, por ejemplo, gracias, tiene 4 veces más recursos naturales per cápita que nosotros. Y ya en el año 68, Australia, que ya tenía 4 veces más recursos naturales per cápita que nosotros, se da cuenta que aún teniendo 4 veces más recursos naturales que nosotros, los recursos naturales no son el motor de la economía mundial. Son importantes, pero lo importante es la generación de conocimiento y la implementación de conocimiento. Por eso tenemos que invertir en nuestros cerebros. Lo más importante que tiene un país, la mayor riqueza de un país, es el cerebro de los ciudadanos. Y acá pensamos todavía, o gran parte de la sociedad piensa que una cosecha nos va a salvar. Yo vengo del campo. Mis mejores amigos trabajan en el campo, mis primos trabajan en el campo, yo trabajé en el campo. El campo es un arma maravillosa y ha puesto tecnología, innovación y produce mucho más. Hay que seguir apostando al campo, pero lo que simplemente digo es que para 50 millones no alcanza con el campo. Además, exportamos insumos básicos como petroquímica, como siderurgia, y no alcanza. No está mal, estamos bien. El campo y la siderurgia argentina, la exportación de acero, compite con los mejores lugares del mundo. Hay que apoyar y seguir apoyando. Lo que yo simplemente digo es que para 50 millones no alcanza ni el campo solo, ni el campo más la exportación de insumos básicos. También están los servicios, que son muy importantes, el comercio. Pero a eso hay que agregarle, para darle bienestar a 50 millones, algo que nunca hicimos. Nunca hicimos esto que voy a decir ahora. Es invertir estratégicamente y mucho más, 5 o 6 veces más en forma gradual, en investigación y desarrollo, en generar conocimiento propio, ciencia propia, tecnología propia y vincularlo al sector productivo. Eso es soberanía. Argentina invierte en ciencia y tecnología alrededor de 0,5 del PBI, del Producto Bruto Interno. Casi lo mismo que Senegal, Gabón. Los países
desarrollados que se basan en el conocimiento como motor de la economía, como Israel o Corea del Sur, invierten 4% del PBI, nosotros 0,5%. Y además toda esa inversión es del sector público, la inversión argentina. Falta inversión privada. Y no es que los privados sean malos, ni que entiendan, es que al no tener instituciones, al tener crisis permanentemente y al no tener incentivo, claramente no hay inversión del sector privado en lo que genera desarrollo en los países, que es tener investigación y desarrollo de alta calidad y vincularlo al sector productivo. Eso aliviaría tener esa cuarta pata, además de los servicios, de los insumos básicos y del campo, tener esta pata de generar conocimiento propio y tecnología propia de alta calidad y vincular a la producción, aliviaría a todos los sectores, porque siempre le exigimos a los sectores de los servicios, del campo o de los insumos básicos. Les cuento que Ghana y Corea del Sur, hace décadas, tenían el mismo ingreso per cápita en ambos países, y ambos invertían muy poco en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo. Ghana, alrededor de 200 y pico de dólares. Ghana siguió igual, invirtiendo lo mismo en investigación y desarrollo, y Corea empezó gradualmente a invertir mucho más y estratégicamente a llegar al 4% del PBI. Recuerdo que Argentina, 0,5%. El ingreso per cápita en décadas en Corea del Sur aumentó 16 veces con respecto a Ghana, alrededor de 18.000 dólares. Entonces, al tener un proyecto de país, que es encarar el rumbo del conocimiento, entender que los países que invierten más en investigación y desarrollo son los más desarrollados, al tener ese proyecto de país, al tener un horizonte, que es lo que nos falta a los argentinos, ahí empieza a tener sentido todo. Para eso necesitamos instituciones sólidas, transparentes, fuertes. Para eso necesitamos una geopolítica que ayude. Para eso necesitamos un pueblo educado. Porque para exportar materias primas no necesitamos un pueblo tan educado. Corea del Sur necesita un pueblo educado porque exporta tecnología, exporta esto, crea celulares. En la Argentina exportamos software. Está muy bien. Pero hoy, en el mundo actual, exportar software y comprar un celular es casi parecido a cuando exportábamos lana y comprábamos suéter. Yo quiero hacer estos celulares. Hoy podríamos decir que no todo el software, pero una parte del software es commodity. Si no entendemos esto, si no tenemos un plan realista, pero un sueño colectivo, en 10 años les aseguro que vamos a estar acá hablando de los mismos temas y con una nueva capa de pobreza. Desde que soy un chico, desde Salto y Arroyo Dulce, escucho lo mismo. Inflación, tasas de interés, dólar, fuga de capitales, lo mismo. En la medicina, déjame volver a mi parte médica, si hay un paciente con obesidad, con 40 kilos de más, con colesterol por las nubes, hipercolesterolemia, con hipertensión, diabetes, sedentario, que fuma y que toma alcohol, ese paciente va a tener síntomas, porque todos estos cuadros médicos, estas enfermedades van a producir síntomas, mareo, dolor de cabeza, inestabilidad. Y el médico de la guardia le va a tratar el mareo, la inestabilidad, el dolor de cabeza. Pero si no les dice el médico, che, tenés que hacer ejercicio, dejar de fumar, bajar de peso, tomar la insulina, los síntomas van a persistir, que es lo que pasa en Argentina. Nosotros estamos permanentemente concentrados en los síntomas. Y muchos dicen, no, pero Facundo, tenemos problemas tremendos para ocuparnos del mediano y largo plazo. Hay gente que tiene hambre. Bueno, yo vengo reclamando sobre la malnutrición desde el gobierno anterior y también en este. Obviamente que hay que nutrir a los chicos, hay que darle estímulo cognitivo y afectivo, porque el principal motor de la economía mundial es el cerebro de los ciudadanos. Y en la Argentina, de 10 chicos de 10 años, 4 tienen malnutrición. No digo hambre solamente, porque cuando solucionamos el hambre nos olvidamos del problema, pero sigue la malnutrición. La malnutrición, que puede ser anemia, déficit de vitamina
obesidad o desnutrición afecta al 40% de los chicos en la Argentina. Y eso afecta a la capacidad de aprender. En un mundo donde la economía mundial es la generación de ideas, tener a la mitad de los chicos con estrés mental porque viven en la pobreza o con malnutrición que afecta a la capacidad de aprender, además de inhumano, es una hipoteca social. Entonces, cuando tenemos un proyecto de país, todo cierra. Nutrir a los chicos, no solo por ser algo humano, sino por estrategia del país. Es decir, es una hipoteca social, además de lo humano, no invertir en los cerebros de los argentinos. Y este sueño colectivo lo tuvimos en Argentina. En el 83, yo tenía 14 años, y ustedes seguramente también recuerdan, todos los argentinos, más allá si éramos de derecha, de izquierda, del campo, de la ciudad, peronistas, radicales, todos queríamos democracia. Acá tuvimos un sueño colectivo por arriba, que es lo que necesitamos hoy. Si no somos creativos para lograr un sueño colectivo a mediano y largo plazo, que nos permita salir de esta grieta. Ahora voy a explicar cómo funciona el cerebro en la grieta y por qué es útil para la política, pero no para nosotros. Si no tenemos un proyecto colectivo, les aseguro que en 10 años vamos a estar peor que ahora y hablando de lo mismo. Y muchos, como les decía, me dicen, no, bueno, pero tenemos problemas urgentes. Sí, pero los médicos tenemos en el hospital la guardia, donde vemos los problemas urgentes, las hemorragias, las infecciones, los infartos, pero el hospital no es solo la guardia. El hospital tiene investigación, prevención, clínica médica, maternidad. Si la Argentina fuera un hospital, sería solamente la guardia. Estamos siempre en la coyuntura. Aparte, el proyecto de mediano y largo plazo, basado en lo que nunca hicimos para desarrollarnos, nos permite salir de la pobreza. O sea que critican pensar el mediano plazo porque tenemos emergencias y lo que implica pensar en el mediano plazo es la solución a la emergencia. La única manera de erradicar la pobreza en Argentina es generar más riqueza, que es lo que no nos planteamos como sociedad. A la mayoría de los economistas, incluso lo escucho ordenando las variables actuales, pero la única manera de generar riqueza es lo que hizo Corea, lo que hizo Israel. Israel hace décadas era un país agroexportador, con hiperinflación, con malnutrición, en guerra permanente. Menos la guerra, estamos parecidos. Y sin recursos naturales. Y hoy Israel es una de las economías del conocimiento más importantes del mundo. Australia entendió, y repito esto, que los recursos naturales, aún teniendo 4 veces más que nosotros estamos a mitad de la tabla en recursos naturales per cápita, tenía que invertir en ciencia y tecnología y aprovechó los recursos naturales, pero aprovechó el conocimiento alrededor de recursos naturales. Eso es importante por lo que pasa ahora con Vaca Muerta. Noruega encontró petróleo y podría haber importado tecnología. Y dijo, no, vamos a hacer la tecnología nosotros. Y hoy Noruega tiene el petróleo y la tecnología asociada. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento, hablamos de la solución a la pobreza, a la desigualdad. Y para eso necesitamos un pueblo nutrido, educado, con salud. Porque la salud hoy en el mundo no se ve solamente como la lucha contra las enfermedades. La salud se ve como una variable económica. Si ustedes no tendrían salud, no podrían producir. Y un país que no tiene salud tampoco puede producir. Entonces, cuando uno tiene un proyecto de país, un sueño colectivo, los políticos que vienen administran ese proyecto. Por eso en Estados Unidos se llama administración a los gobiernos, porque administran un proyecto de país. Acá no tenemos proyecto de país. No hay un proyecto de país para 50 millones. Y al no tener un proyecto de país, cada sector tira para su lado. Y así nos va. Necesitamos el sueño colectivo que tuvimos en el 83 con la democracia. Pero ya tenemos democracia. No es perfecta, pero la tenemos. Ahora el sueño colectivo es el conocimiento. El conocimiento es generar riqueza para 50 millones. Eso es algo que nunca hicimos. Hicimos de todo. Hicimos todos los planes económicos, menos este que tenemos que hacer. Invertir 5, 6, 7 veces más en investigación y desarrollo, estratégicamente, y vincularlo a la producción. Es la única manera que tenemos para no hablar de lo mismo en 10, 15 años. Pero quiero decirle por qué no lo hacemos, porque si fuera tan fácil, ¿por qué no lo hacemos? Y ahora voy a volver a mi parte científico del cerebro. Le voy a contar cómo decidimos. Nos guste o no, todos funcionamos así. Nosotros
Tenemos el mismo cerebro que hace 40.000 años. Disculpen que les afecte el ego, pero el cerebro de todos nosotros es igual, por más que tengamos todo este edificio maravilloso, la ropa con diseño, la tecnología, que tengamos ideas maravillosas, tenemos los mismos lóbulos, las mismas circunvoluciones que hace 40.000 años, 50.000 años. No cambió nada. Y nosotros decidimos permanentemente. Decidir no es solamente venir del interior a este evento, como hicieron muchos de ustedes, o que yo acepte esta charla. Yo llegué de viaje esta mañana y dije, sí, voy a estar ahí. Son decisiones conscientes. Tenemos un sistema de toma de decisiones analítico, racional, deliberado, obviamente, pero eso requiere gasto mental. Yo cuando acepté esta charla le dije a Gerardo, ¿para qué voy a buscar en la agenda? Esta mañana llego de Colombia, déjame, voy a ver, adelantar el avión. Tuve que pensar, gasto cognitivo. Como una cuenta, 5 por 7 dividido 4. La pueden hacer, pero requiere gasto energético, recursos cognitivos. Y nosotros no tenemos recursos cognitivos ilimitados. Los recursos cognitivos son limitados. ¿Quieren saber cuándo se agotan? Agarran un domingo un celular y empiecen van al WhatsApp, tienen 10 mensajes, responden 7, 3 no les gustó, le quedan pensando qué responder. Son invitaciones a un asado que no quieren ir, una fiesta, un cumpleaños de una tía. Se quedan rumiando, gasto energético. Van al diario, ven el político que no les gusta, que está mejor en las encuestas, más preocupaciones. Van a Instagram o Facebook, ven a la prima que no bancan en Miami, ustedes en su casa miserables. A la media hora están tensos, cansados y no hicieron nada. No, agotaron los recursos cognitivos. Por eso desde ya les digo que esto, cómo vivimos ahora en 10, 15 años, nos va a parecer una locura. En 10, 15 años vamos a pensar cómo vivíamos hoy conectados permanentemente y nos va a pasar como vemos ahora a la gente que fuma en un restaurante o que fuma en un hospital o como vemos si vemos una revista americana semanal de hace 3, 4 décadas, vemos cuando ya había evidencia que el cigarrillo era malo para la salud, había médicos promocionando el cigarrillo. Ya había evidencia, pero la sociedad tarda décadas en absorber la información científica. Hoy sabemos que estar permanentemente conectado nos mata, nos hace más tensos, más estrés, más insomnio, más ansiedad y nos agota los recursos cognitivos y nos hace menos inteligentes. Cuando uno está haciendo una reunión, mandando WhatsApp, piensa que está haciendo las dos cosas y está haciendo las dos cosas mal. No entiende nada de lo de la reunión o se confunde y manda el texto a alguien equivocado o se equivoca en la tipografía. Tenemos la subjetiva sensación de que somos más productivos, pero somos menos productivos. ¿Se acuerdan cuando no hacíamos nada y nos aburríamos? Hay que volver a eso. En el futuro, la mayor riqueza va a ser la lucha por la atención. El que logre la atención va a ser millonario. La mayor lucha en el futuro va a ser por la atención de las personas. Además, un cerebro atento nos hace más productivos y más felices. Retengan esto, un cerebro atento al presente nos hace más productivos y más felices. Nosotros estamos permanentemente pensando en la próxima tarea. Ahora ustedes dicen, ¿cuándo termina este médico hablando de estos temas que van a almorzar? ¿Van a almorzar? ¿Cuándo termina el almuerzo? Estamos siempre pensando en la próxima tarea o revisando el pasado. Estuve bien, estuve mal, hice esto. Y nos olvidamos del presente. Se nos va la vida rumiando acerca del futuro y acerca del pasado. Así que queda claro que los recursos cognitivos son limitados. Y cuando tomamos una decisión racional, lógica, deliberada, necesitamos recursos cognitivos, pero no son limitados. Entonces, ¿qué hacemos? Por suerte, tenemos un sistema que usamos la mayor parte del día, porque, ¿cómo te llamas? Roberto ahora me está mirando a mí o puede mirarlo a él. Puede pensar qué estoy diciendo o puede pensar qué va a comer al mediodía. O sea, la vida es decidir. No decidimos solamente cuando aceptamos esta charla y demás. Y como la vida es decidir permanentemente, no tenemos los recursos cognitivos para decidir permanentemente racionalmente. Sería aparte ineficaz, no podríamos sobrevivir. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un sistema que usamos la mayor parte del tiempo, todos, que es automático, no consciente, guiado por la emoción del momento, por experiencias previas, emociones previas, en un contexto que cambia permanentemente. Así vivimos todos, en forma automática. Desde que vamos creciendo, escuchen esto porque es la base también de que ustedes sean creativos en su trabajo, en su vida. Desde que vamos creciendo todo, en Arroyo Dulce en mi caso, después en Salto, uno se va formando esquemas mentales. En inglés se llama mindset, como sesgos, atajos. Porque el mundo es ambiguo. Yo no los conozco a ustedes, yo me imagino cosas. Entonces,
me baso en asunciones previas. Ustedes deben ser así o deben ser así. Entonces, desde que somos chicos todos, por la gente que nos rodea, por las experiencias que tenemos, por cómo interpretamos esas experiencias, vamos generando esquemas mentales, que son como atajos que nos permiten sobrevivir en un mundo ambiguo. Entonces, vemos un alemán, debe ser honesto. Vemos un porteño, debe ser agrandado. Vamos por la vida y muchas veces esto nos permite sobrevivir, pero muchas veces nos permite que nos equivoquemos. Entonces tenemos dos sistemas. Volviendo a tu antepasado, y le va a quedar claro ahora, hace 40.000 años, un antepasado con el mismo cerebro que nosotros estaba en la selva y veía una sombra. Si se ponía a analizar las características de la sombra para ver si era una serpiente que lo podía matar con veneno, o si era una rama que daba sombra, si era una serpiente, no sobrevivía. ¿Qué hacía nuestro antepasado? Rajaba. Escuchen esto, para nosotros, para la especie humana, es más importante sobrevivir que la verdad, que la búsqueda de la verdad. A nuestro antepasado no le importaba buscar la verdad, si era una rama o una serpiente, le importaba sobrevivir. Porque básicamente lo que hicimos en miles de años y seguimos haciendo es detectar el peligro y sobrevivir. Eso es básicamente lo que hacemos. Entonces, necesitamos sí o sí un sistema automático, intuitivo, no consciente de toma de decisiones. También la gente que nos rodea, los diarios que leemos, los periodistas que seguimos, los canales de televisión que vemos, los programas de televisión que vemos, influyen en los sesgos, esquemas mentales de todos. O sea que tenemos 3 sistemas de toma de decisiones. Uno automático, no consciente, basado en la emoción del momento, en experiencias previas, alemanes honestos, todos los alemanes son honestos, aprendizajes previos, en un contexto que cambia. Así vivimos. A veces somos racionales, lógicos, deliberados, pero muy pocas veces, porque no tenemos recursos cognitivos para ser racionales. ¿Y saben qué hacemos en la vida? Y por eso es difícil la grieta. Esto es para entender la grieta que vivimos en Argentina, o que vive Estados Unidos, o que vive Inglaterra con el Brexit. ¿Saben qué hacemos todos? Nosotros creamos la realidad. Nuestro cerebro no es una cámara filmadora que registra pasivamente la realidad. Nuestro cerebro toma información y crea patrones para entender, basado en nuestras asunciones, la realidad. O sea que nosotros creamos la realidad. ¿Y saben qué hacemos en la vida todos? Vamos con nuestros esquemas mentales, prejuicios, atajos, tomando en cuenta todo lo que coincide con lo que pensamos y omitiendo todo lo que no coincide. Ignoramos todo lo que no coincide, todo lo que contradice lo que pensamos, lo que contradice nuestras creencias, lo ignoramos. E incluso somos mejores para recordar lo que coincide con lo que pensamos y olvidamos más lo que no coincide con lo que pensamos. Hay mucha evidencia que las vacunas no producen autismo. ¿Cómo te llamas? Betty. Si Betty, por algún motivo, un esquema mental de ella, porque en su infancia odiaba a los médicos por algún tema familiar, porque la mente tiene esas vericuetas, un médico le complicó la vida en cualquier sentido, o odia a la industria farmacéutica, o por sus creencias religiosas, ella está convencida que las vacunas producen autismo. De paso le digo que las vacunas no producen autismo, pero en el mundo hay mucha gente que en forma irracional cree que las vacunas producen autismo. Esto pueden tomarlo por cualquier creencia. Entonces yo digo, mira Betty, sos una persona inteligente, las vacunas no producen autismo. Y te muestro toda la evidencia. ¿Sabe qué va a hacer Betty? Va a ignorar la evidencia y va a buscar otra persona que opine como ella. Porque hay otra cosa más importante que la verdad, que la verdad para nosotros. Le dije que sobrevivir era más importante que la verdad. Cuando en nuestro pasado no importaba si era una víbora o una sombra disparaba. Lo otro que es más importante que la verdad para nosotros es pertenecer a una tribu, pertenecer a un grupo social. Ustedes pertenecen a CAME, yo pertenezco a la Asociación Argentina de Neurología, yo pertenezco a tal barrio, a tal comunidad. O sea, pertenecer a una tribu es más importante que la verdad. Por eso, si hay gente de la grieta de los dos lados, y yo le muestro evidencia de corrupción de este sector de la grieta, este sector va a minimizar eso.
Y este sector, esto se hizo en Estados Unidos. En la campaña electoral de Kerry y Bush, agarraron a demócratas fanáticos y a republicanos fanáticos. Le mostraban contradicciones de los dos candidatos, del demócrata y el republicano, de Bush hijo y Kerry, a ambos grupos. Cuando los fanáticos republicanos veían a Bush con contradicciones severas, le decían, bueno, no, lo minimizaban. Cuando lo veían con las mismas contradicciones a Kerry, lo mataban. Y lo mismo hacían los demás, pero al revés. Nadie cambia. Vamos por la vida con nuestras creencias y todo lo que vemos es en base a nuestras asunciones. Por eso, para ser creativos hay que salir de las asunciones personales, porque son automáticas, están sesgadas. ¿Y cómo se sale de esto? Se sale con un proyecto colectivo, otra vez, porque no se sale con la razón. La democracia nos unió a todos, la revolución del conocimiento nos puede unir a todos. Les quiero decir algo que conversaba con el presidente antes, que la inteligencia en toda su complejidad no se puede medir desde la ciencia. Podemos medir un aspecto de la inteligencia que es el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual predice éxito en la vida en tareas que requieren coeficiente intelectual. Si uno va a ser físico o matemático, es más probable que sea un buen físico matemático si tiene alto coeficiente intelectual. Porque la física consiste en tareas que mide el coeficiente intelectual. Pero si uno quiere ser líder, no necesariamente el coeficiente intelectual predice el liderazgo. El liderazgo lo predice la inteligencia emocional y la inteligencia social, que no podemos medir tan precisamente como el coeficiente intelectual. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es reconocer las emociones de uno y tratar de modificarlas, de reevaluarlas. Y también reconocer las inteligencias en el otro, la emoción en el otro. ¿Y qué es la inteligencia social? Tener empatía. Empatía es la capacidad que tiene el cerebro humano de imaginar que el otro puede pensar diferente a mí y que puede tener semillas de verdad. Y hay una empatía cognitiva. Yo puedo imaginar que Betty piensa diferente a mí y que tiene semillas de verdad. Pero además hay una empatía emocional, que es aún más importante para el liderazgo, que es sentir la emoción de Betty. Yo puedo compartir la alegría o la tristeza de Betty. Eso predice más liderazgo que coeficiente intelectual. Además, otro concepto que quiero decirles, y que nos viene bien a todos en Argentina, es que la inteligencia es flexible, se expande. Hicieron un estudio en Inglaterra, donde agarraron chicos con altos niveles de inteligencia, de coeficiente intelectual, pero que pensaban que la inteligencia no era expandible. Y agarraron chicos con menor inteligencia en términos de coeficiente intelectual, pero que pensaban que la inteligencia se expandía. Y los enfrentaron a problemas matemáticos muy complejos. Los chicos con más coeficiente intelectual, pero que pensaban que la inteligencia era fija, al resolver los problemas no lo podían hacer, se frustraban y abandonaban. Los chicos con menos inteligencia de coeficiente intelectual, pero que pensaban que la inteligencia con la tenacidad se expandía, seguían luchando y al final rendían mejor que los más inteligentes. La inteligencia se expande. El trabajo, la tenacidad se expande. Así que es más importante valorar el proceso que el resultado. Si mi hijo Pedrito saca un 9 y no estudió nada, yo no lo felicito. Si mi hijo Pedrito estudió, se esforzó y saca un 3, yo lo felicito, porque va a tener más chances en la vida de tener éxito si cumple los procesos. El factor más importante para predecir éxito en cualquiera de nosotros en la vida es metacognition. Es la capacidad de evaluar nuestras fortalezas y debilidades para las empresas y para las personas. Si nosotros podemos monitorear nuestro pensamiento o nuestra conducta, tanto a nivel personal como en las empresas, eso es lo que mayor predice éxito de una empresa o de un individuo. En la Argentina no tenemos metacognition, pensamos que estamos condenados al éxito, porque somos argentinos. Pensamos que estamos en vías de desarrollo. Desde que soy chico pensamos que estamos... yo tengo 50 años, hace 40 años que estamos en vías de desarrollo. Y no estamos en vías de desarrollo, porque no invertimos lo suficiente en lo que desarrollan los países, que es investigación y desarrollo vinculado a la producción. Tenemos que invertir 6, 7 veces más en forma gradual y vincularlo a la producción. No tenemos metacognition los argentinos. Pensamos que una cosecha nos va a salvar, o que un candidato nos va a salvar. Esto se hace entre todos. Es una epopeya colectiva la que necesitamos. Y ya que hablamos de inteligencia para sus empresas, le digo que nosotros estudiamos bastante bien desde la ciencia la dinámica de los grupos. Si en la primera fila hay 3, 6, 9, 10, por ahí no cuenten porque por ahí me equivoco, descubren que Mane no era tan inteligente. Pero imagínense que hay 3, 6, 9, 10, 11 personas en el grupo. La inteligencia colectiva, si este grupo trabaja bien, es mucho más que la suma de las inteligencias individuales.
Y hay 3 factores que predicen el éxito de un equipo. Quiero decirle que todos somos una construcción colectiva. Yo estoy acá y si yo no tendría metacognition y pienso que estoy acá porque soy yo y no es porque mi secretaria me ayudó, mi familia me da afecto, mis amigos me divierten, los científicos que trabajan conmigo me inspiran, los colegas neurólogos que trabajan conmigo me enseñan. Cualquiera de nosotros somos una construcción colectiva. Hoy el conocimiento en el mundo se hace en equipo, tanto en ciencias duras como en ciencias humanísticas. Hoy nada se genera a lo Einstein. Ya pasó la etapa de los Einstein. Hoy cualquiera es un proyecto colectivo, es una construcción colectiva. ¿Y qué factores predicen el éxito de un equipo? 3. Esto es ciencia. Se estudió la dinámica de los equipos. 3 factores predicen el éxito de un equipo. Primero, que los miembros del equipo tengan altos niveles de empatía. Cuanto más niveles de empatía, que es la capacidad de imaginar que el otro piensa diferente y que puede tener semilla de verdad, o comprender la emoción del otro, o sentir la emoción del otro, más chance tiene el equipo de tener éxito. Altos niveles de empatía en los miembros del equipo. Segundo predictor de éxito del grupo, que además del líder, el líder es importante porque el líder tiene que tener visión, el líder tiene que manejar los egos, el líder tiene que tomar riesgos, pero además del líder, los grupos necesitan otras voces dominantes. Los grupos con liderazgos sin otras voces dominantes tienen menos chance de ser exitosos. Y al revés, los grupos con líderes, pero además del líder, otras voces dominantes tienen más chances de tener éxito. Así que exijan en sus grupos que además del líder haya otras voces dominantes. Y esto es lo mismo que el país, no podemos depender de un presidente, es un país hiperpresencialista, esto requiere muchas voces, miles de voces. El tercer factor es la diversidad de género. La diversidad de género predice el éxito del equipo. Los equipos con diversidad de género tienen más chances de ser exitosos. Se cree porque las mujeres imprimen un manejo emocional y empático mucho mejor que los nuestros de varones. Quiero hablarles de un solo tema más científico y después volvemos a la reflexión final sobre la sociedad y sobre la Argentina que necesitamos para 50 millones. La creatividad. No sé si les pasó a ustedes, pero a mí cuando estudiaba medicina a los 18 años, me pasó que yo pensaba, seguramente porque tenía alta autoestima. Le quiero decir hablando de autoestima que cuando yo hablo de educación, la educación no es un eslogan para mí. Yo no nací ni una élite ni social, ni económica, ni política. Y la educación fue la mejor arma que tuve yo para perseguir mis sueños, para lograr la autoestima necesaria para ir en busca de mis sueños. La educación nos da oportunidades, nos hace libres. A mí me permitió conocer el mundo, tener una voz en mi área de la ciencia mundial, tener una voz en mi sociedad. La educación para mí no es un eslogan, es lo que transformó mi vida. Por eso tenemos que poner al docente como el principal trabajo de nuestro país. El docente debe ser el principal trabajo de la Argentina. Hay que reinventar al docente, porque el docente cuando éramos chicos nosotros transmitía información. Hoy la información está acá. Mi hijo Pedrito de 11 años, con acceso a internet, tiene más información que el presidente de Estados Unidos cuando decide conquistar la luna. El rol de docente no es transmitir la información. Ya la información está disponible y va a estar cada vez más disponible, pero nunca se va a reemplazar al docente, porque el contacto humano es clave. Nosotros somos seres sociales y el contacto humano es clave. Y de paso les digo, en el futuro todos los trabajos que impliquen contacto humano van a aumentar exponencialmente. No se asusten por la robotización, porque nunca va a reemplazar la robotización el contacto humano. Y somos seres sociales, necesitamos al otro. Por eso nunca va a desaparecer el jefe, el docente, el médico, por más tecnología que tengamos. Alemania tiene un alto índice de robotización y tiene uno de los menores desempleos de Europa. No se asusten por la robotización, es complementario. Por eso hay que educarse. Los países educados, como los países nórdicos, son los que menos miedo le tienen a la robotización. El trabajo del futuro va a estar en el contacto humano, porque somos seres sociales. Bueno, entonces,
les decía que cuando yo estudiaba, pensaba, antes de estudiar el cerebro, cuando estudiaba medicina, que antes de morirme iba a tener una idea genial. No sé si les pasó a ustedes, pero no les va a pasar. A no ser que cumplan ciertos procesos previos. Lo que quiero transmitirles a nivel personal y empresario y como país es que en términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. Hay procesos previos que van a aumentar las chances de que surja algo creativo que es algo novedoso con impacto. El primer proceso es preparación. Requiere años prepararse en un tema o en varios temas. La preparación es necesaria, pero no suficiente para que surja el momento creativo. Luego viene la incubación. La incubación es pensar obsesivamente un problema, irse a dormir con el problema, manejar con el problema. Esto no quiere decir tener trastorno obsesivo-compulsivo, solamente quiere decir que los pensamientos obsesivos refrescan las ideas. Pero además, la preparación y la incubación son necesarias, pero no suficientes. Luego hay que poner el cerebro en off, apagado. Cuando no hacemos nada, el cerebro trabaja en forma organizada, con una red masiva, que se llama red en reposo, que asocia áreas que no estaban asociadas y pensamientos que no estaban asociados. Y ahí surge el momento eureka. Además, para crear hay que estar un poco loco. No mucho, pero un poco loco. Y no hay que tener miedo de equivocarse. Equivóquense. Steve Jobs se equivocó muchas veces antes de este aparatito que le cambió la vida a muchos. Galileo se equivocó acerca de la velocidad de la luz. Hay que equivocarse. La gente que no se equivoca no crea grandes cosas. Y eso es un problema porque la familia, la sociedad, la escuela, la empresa estigmatizan el error. Uy, se va a equivocar, se equivocó. Equivóquense. Hay que estar preparado y bancarse equivocarse. Es muy bueno. Y hay que trabajar en un contexto creativo. El contexto creativo nos inspira a ser más creativos. Yo estudié en Iowa y estudié en Cambridge. Y los profesores se vestían de la misma manera, las computadoras eran lo mismo. Pero la diferencia entre Cambridge, que siempre está entre las principales universidades del mundo, y Iowa, que está bien ubicada, pero no está en el tope de las 5 o 6 más importantes del mundo, no se diferenciaba en nada de Cambridge. Yo digo, ¿qué pasa acá? Y bueno, que en Cambridge, de 10 personas, 10 querían cambiar el mundo. En Iowa, de 10 personas, 3 querían cambiar el mundo. El contexto creativo es muy importante para que ustedes se inspiren. Y ya que estamos, y hay gente del turismo acá, le quiero decir, ¿qué sabemos desde la ciencia sobre el bienestar? ¿Qué cosas nos dan bienestar a los seres humanos? Primero, el contacto humano. Somos seres sociales. Por eso, privilegien el contacto humano. Nosotros necesitamos estar en contacto humano. Le hago una pregunta a todos ustedes, que por suerte no van a tener que responder en voz alta, pero va a ser muy importante esta pregunta. Quizás una de las preguntas más importantes que se han hecho en los últimos meses o años. ¿Cuántos vínculos humanos profundos han construido en su vida? ¿O tienen? Piénsenlo, no tienen que responder, solo en su mente. ¿Cuántos vínculos humanos profundos tienen en su vida? A personas que le pueden contar un secreto o un proyecto que quizás no se haga. Bueno, de eso va a depender su felicidad mucho más que su ingreso después de un umbral, que se solucionen las cosas básicas, de su ascenso en la empresa, de su compra de un auto, de un celular. ¿Cuántos vínculos humanos? Nosotros necesitamos estar conectados humanamente. Somos seres sociales. Y la principal amenaza a la salud pública mundial hoy es la soledad. En Inglaterra crearon el Ministerio de Soledad. No porque los ingleses sean tontos. Uno puede querer o no a los ingleses. Yo viví en Inglaterra, pero no son tontos ni son fanáticos de la neurociencia. Es que la soledad, la gente se siente sola. En países industrializados como China, en vías de industrialización como China o industrializados como en Estados Unidos, el principal problema es que la gente está sola, no tiene contacto humano. En la Argentina tenemos que reivindicar eso, que hay un buen contacto humano. Porque si uno tiene sed y toma agua, ustedes me entienden que hay cambios cerebrales para buscar líquidos. Si uno tiene hambre, ustedes me entienden que hay cambios cerebrales para buscar comida. Pero lo que quiero decir es que cuando uno se siente solo, el cerebro también, como en el hambre o con el agua, con la sed, entra en estado de autopreservación. Y no es fácil como abrir la heladera o agarrar un vaso de agua. No puedo salir a la calle y decir, estoy solo, quiero amigos, porque posiblemente aparte no consigan ninguno así. La gente se siente solo. El aislamiento crónico es un factor de mortalidad más importante que el alcoholismo, la obesidad y la polución ambiental.
Y es la principal amenaza para la salud pública. La gente se siente sola. Así que estén conectados. Y todo el trabajo que requiera contacto humano va a aumentar exponencialmente en el futuro. Porque somos seres sociales. No cambiamos de hace 40.000 años ahora. Necesitamos el contacto humano. Así que cada trabajo que requiere contacto humano va a tener mucha demanda en el futuro. Además nos da bienestar, como les dije, concentrarnos en el presente. Además nos da bienestar el altruismo. El altruismo es ayudar al otro. Activa las mismas áreas cerebrales que la cocaína, con mucho menos efectos adversos. Además nos da bienestar manejar las expectativas, tener gratitud. También agradecer lo que uno tiene es un buen factor de bienestar. Además, la familia influye. Antes se pensaba que un 50% la herencia influía si yo veía esto lleno o vacío, o el día soleado o nublado, más allá de cómo esté. Hoy sabemos que un 30% de si vemos esto lleno o vacío depende de los padres, abuelos, tíos, primos. 30%. Así que la familia, la herencia que no se puede modificar, influyen en la manera que vemos el mundo. Para terminar, quiero reflexionar sobre la creatividad y la Argentina. Nosotros en la Argentina, como dije, necesitamos un nuevo clima de época, una nueva epopeya, un nuevo paradigma, como lo tuvimos con la democracia, que nos una más allá de la diferencia, porque de la grieta salimos por arriba, del laberinto, como decía Marechal, salimos por arriba, con un proyecto que nos incluya a todos. Y eso es el conocimiento. Y acá lo hicimos. No tenemos que ver a Israel, a Australia, a Corea del Sur. En este país, en 1869, había 78% de analfabetos. Casi el 80% de analfabetos tenía la Argentina en 1869. Y unos patriotas que no pensaron en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones, crearon la educación pública, gratuita, igualitaria, que cambió la Argentina. La ley 1420 fue un proyecto de país. No fue solamente hacer una escuela en cada ciudad, no había una nación. La ley de educación pública, gratuita, de calidad, todos con el guardapolvo blanco, fue un proyecto de nación. Tenemos, en un mundo basado en las ideas, en el conocimiento, tenemos casi el mismo desafío que tuvieron los que hicieron la escuela pública. Porque con los niveles de hambre, de malnutrición, de falta de educación, de salud y de apuesta a la ciencia y conocimiento, estamos casi para el mundo moderno como en 1869. Si no nos adaptamos, el mundo no nos va a esperar. Pero tenemos que tener un proyecto de país para eso. Y todos colaborar. Y eso no surge de arriba para abajo, surge de nosotros. Por eso yo recorro hace 10 años la Argentina inyectando esta idea en la sociedad, que esto se hace de abajo para arriba, no se hace de arriba para abajo. No podemos esperar de un político que haga esto, porque el político que entra a una función pública usa los recursos cognitivos para sobrevivir, para la próxima elección, para que no lo metan zancadilla, no para pensar a largo plazo. La sociedad argentina tiene que exigir esto como lo exigimos democracia. La democracia no la logró un dirigente político, la logró toda la sociedad argentina. En el 78 hay gente que moría, se exiliaba. La mayoría de los argentinos miraban el Mundial, nos guste o no. Pero 4 años más tarde, la sociedad argentina reclamó democracia. Así que yo creo que hoy estamos en un 78 del conocimiento, pero espero que pronto, en unos años, tengamos la sociedad argentina presionando por estos temas que no van a lograr el desarrollo. Si no lo hacemos, lamentablemente nos va a ir cada vez peor, vamos a ser más desiguales y más pobres. Y Lincoln, el presidente de Estados Unidos, Lincoln, estaba perdiendo la guerra civil americana y perdía la ciudad de Richmond. Y crea la Academia de Ciencias. Y los coroneles, los soldados decían, ¿estás loco? Estamos perdiendo la guerra civil y vos creás la Academia de Ciencia. Y dice Lincoln, por eso era un estadista, me niego a pensar que la sociedad americana tenga solamente como propósito sobrevivir. Y nosotros en Argentina estamos sobreviviendo hace tiempo. Solamente el propósito que tenemos es sobrevivir. Necesitamos soñar en grande. Hemos perdido la autoestima para soñar en grande. Y eso depende de nosotros, no de un presidente mágico. Y les digo, otra cosa que nos da felicidad es tener un propósito. La mayoría de ustedes tienen un propósito personal más allá de sus intereses. Y eso nos da mucho bienestar. Y las sociedades también necesitan un propósito. ¿Y cuál es el propósito argentino? ¿Cuál es el propósito argentino? ¿Bajar la inflación? No está mal, hay que bajarla, pero yo me niego a pensar que el propósito de la Argentina sea bajar la inflación.
o evitar la fuga de capitales. El propósito debería ser tener la mejor salud pública de América Latina, tener la mejor educación de América Latina, tener a todos los chicos nutridos y tener una economía basada en el conocimiento. Para que vean que acá lo hicimos, cuando asume Roca la presidencia, se odiaba con un expresidente que era Sarmiento. Se odiaba mutuamente Roca y Sarmiento. Y Roca también se odiaba con otro expresidente que era Avellaneda. Y Avellaneda lo odiaba a Roca. Asume Roca y lo llama a Sarmiento y le dice, quiero que seas director nacional de escuela, a un expresidente. Y Sarmiento acepta, porque para Sarmiento era más importante la educación que ser presidente de la nación. Y Roca lo llama a Avellaneda, expresidente, que se odiaban también, y le dice, quiero que dirija la universidad. Y Avellaneda acepta, porque para Avellaneda era más importante la educación que un chofer o un carguito en la administración pública. Tenemos que recuperar eso, el valor de la salud pública, de la educación, del ser humano y de un proyecto de país. Acá lo hicimos, tenemos que volver a hacerlo. Y para terminar, quiero decirle que todo esto suena utópico, suena imposible. Pero si no lo hacemos, vamos a ser un país cada vez más pobre y cada vez más desigual. Tenemos que de una vez por todas discutir cómo generamos riqueza en Argentina. Y no nos confundamos, la riqueza es conocimiento, es la capacidad de generar conocimiento y de aprovecharlo. Nehru, el arquitecto de la India moderna, cuando asume empieza a invertir en ciencia, tecnología, educación, y los opositores le decían, estás loco, la India es demasiado pobre para invertir en conocimiento, en ciencia, en tecnología, en educación. Y Nehru le dice, justamente, porque somos demasiado pobres, no podemos darnos el lujo de no invertir en lo que nos va a sacar de la pobreza. Es al revés. Muchos piensan que hay que crecer económicamente y luego invertir en la gente, en la ciencia y tecnología. Los países desarrollados no son ricos y luego invierten en esto por hobby. Son desarrollados porque antes invirtieron en la gente y en ciencia y tecnología. Y aunque todo parezca utópico, les quiero recordar a un prócer argentino para terminar. Un señor que se llamaba José de San Martín, que tenía la locura de cruzar la cordillera de los Andes sin el confort en el que vivimos hoy. Y pedía plata, pedía ayuda para comprar mulas, para comprar ropa, para comprar armas. Y muchos no le daban. Y otros le daban, pero le decían, estás loco, lo que vos querés es imposible. Y San Martín decía, sí, es imposible, pero es imprescindible. Muchas gracias. Bueno, estamos conmovidos con este criado en Arroyo Dulce, municipio de Salto, que nos conmovió con su presentación. Tenemos unas preguntas para compartir. En CAME hace unos años hacemos las preguntas a través de Twitter, para que de paso también se esté divulgando en la red. Alexis Togel pregunta, ¿cómo comienza el cambio que hace falta en el país? ¿Cómo se modifican esos sesgos culturales? Hola. Sí, muy buena pregunta. Bueno, vivimos con sesgos. Se sale por arriba, se sale con un proyecto superador y con empatía. Y se sale todos juntos. La Argentina no tiene, esto que hablamos recién, no lo puede hacer un sector político. El problema de la Argentina es tan importante, no tenemos un proyecto de país para 50 millones. No hay un proyecto de país para 50 millones. Entonces, hay un proyecto de país para cada sector, pero no para 50 millones. Al no tener un proyecto de país y al tener dramas como el hambre, la malnutrición, la educación, en la Argentina de 100 chicos que entran a la primaria, se reciben en la secundaria menos de la mitad a tiempo y solamente una parte de los que se reciben comprenden lo que leen o hacen un cálculo matemático. Entonces, con el nivel de urgencia y de problema que tenemos, si no lo hacemos entre todos, de abajo para arriba, esto lo hace una sociedad que reclame esto y obviamente con líderes que estén a la altura de las circunstancias. Necesitamos líderes a la altura de las circunstancias, que no piensen en su biografía, en su destino personal, sino en el bien común. Tenemos que pensar más en el bien común. Tenemos otra pregunta. Me dicen que hay muchas preguntas, pero bueno, vamos a elegir algunas. A ver, Hernán Laurente pregunta, ¿en qué está modificándose nuestro cerebro con el uso permanente que hacemos de las nuevas tecnologías y de qué manera esto puede influir en el desarrollo comercial y turístico? Muy buena pregunta también. Bueno, les comenté en la charla que el cerebro humano, nuestro cerebro es el mismo que hace 40.000 años. Entonces la pregunta sería, ¿cómo el mismo cerebro de hace 40.000 años
tiene que lidiar con semejante influjo de información, de que estamos todo el día conectados? ¿Cómo hace el mismo órgano para... Bueno, lo hace con estrés, insomnio, ansiedad, menor rendimiento. La tecnología es fantástica. Yo como científico, como médico, no puedo más que avalar la tecnología. Y lo que simplemente quiero decir es que somos seres sociales y en unos años la gente que va a vivir mejor va a ser la que, ya lo pueden hacer porque ya hay evidencia, pero esto a nivel personal lo pueden hacer, pero yo creo que en el mundo va a haber una mayor concientización de que la tecnología nos afecta a nuestra calidad de vida. De hecho, ya las empresas como Google y Facebook lo saben y están creando programas de bienestar digital, justamente para que no nos enojemos con ellos en el futuro. Ellos mismos, es más, si uno compra un celular inteligente, ya te dice el tiempo que tuviste en la pantalla, porque las empresas ya lo saben. Es más, muchos de los apps que se desarrollan son adictivos, porque entienden como que el cerebro busca el placer permanentemente y uno está permanentemente enganchado con los apps. Así que, ¿cómo se va a modificar? Con mayor estrés. ¿Cómo se va modificando? Con mayor estrés, ansiedad, menor rendimiento. Ahora, en términos anatómicos no va a cambiar, porque tampoco cambió cuando apareció la escritura. Cuando apareció la escritura, cuando apareció la imprenta, mucha gente se habrá pensado, uy, ahora se acaba la memoria, y no pasó nada. No va a haber un tercer lóbulo cerebral por Facebook. La anatomía del cerebro no va a cambiar porque cambia en miles de años. Lo que va a pasar es que el cerebro, nosotros somos humanos por una evolución de miles de años. En esta evolución tuvimos saltos evolutivos, por ejemplo, ser bípedos. Al ser bípedos, nosotros no siempre fuimos bípedos. Al ser bípedos teníamos una mayor dimensión del horizonte para sobrevivir. Luego apareció la gestualidad. Al ser bípedos tuvimos la posibilidad de ser gestuales, tener gestos. La gestualidad presionó el lenguaje. Nosotros no siempre hablamos como especie. Luego apareció la capacidad de vivir en grupos complejos. Luego apareció la capacidad de engañar. Nosotros somos humanos porque vivimos engañando. O sea, nos guste o no, engañar al otro es una habilidad cognitiva, como memorizar, como atender, como decidir. De hecho, los autistas lamentablemente no pueden mentir, son literales. O sea, el engaño es algo que hacemos permanentemente. Recién mi mujer me recordaba que teníamos 20 años de casados. ¿Ustedes piensan que en estos 20 años mi mujer me dijo todo lo que pensaba de mí? Ni yo le dije todo lo que pensaba de ella en los 20 años. Por eso sobrevivimos. Si la charla no les gusta, no me van a decir, che, Facundo, estuviste horrible. Me van a decir, estuvo bien, porque por ahí quieren tener un contacto con algún neurólogo del futuro. Por educación uno omite. O sea, engañar es algo que hacemos permanentemente. ¿Y saben qué? Somos muy buenos. Hubo un estudio en Inglaterra donde se estudió varias especies de chimpancés y se evaluó las habilidades cognitivas y el grosor de la corteza cerebral. Y encontraron que las especies de chimpancés que tenían mayor capacidad de engañar tenían más grosor en la corteza cerebral. O sea, no solo somos buenos engañando, sino autoengañándonos. Nosotros nos vivimos engañando. Cuando nosotros nos vemos al espejo a la mañana, pensamos que somos más lindos de lo que somos. Nosotros pensamos que somos más inteligentes de lo que somos. Y somos más optimistas de lo que deberíamos ser. Porque tenemos un sesgo de optimismo para sobrevivir. Es más, en Argentina necesitamos mucho sesgo de optimismo. ¿Saben quiénes son realistas? Los depresivos. Cuando ustedes vean una persona que es cruda con la realidad, que sospechen si no necesita una consulta con nosotros. Hay un realismo depresivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cerebro va a seguir evolucionando. ¿Y cómo va a evolucionar? Lo planteamos en el último libro, El cerebro del futuro, con Mateo Niro. Para nosotros va a seguir evolucionando, va a seguir evolucionando nuestro cerebro, pero no como hasta ahora, con cambios biológicos, sino va a haber una fusión de lo biológico y lo digital. En el futuro es posible que tengamos chips conectados a inteligencia artificial y va a aumentar las capacidades para decidir. Siempre va a decidir el ser humano. Eso no pasa hoy, pero no es ciencia ficción pensarlo. O sea que yo veo que la tecnología va a ser clave en la evolución de nuestro cerebro en miles de años. Pero no va a cambiar la tecnología que usamos el celular o la computadora o el iPad o la tableta, lo que sea, no va a cambiar la anatomía del cerebro. Lo que sí va a hacernos es más ansiosos, estresados. Entonces hay que tener bienestar digital, hay que cuidarse. La tecnología es fantástica, solamente estoy diciendo que protejamos nuestro tiempo porque somos seres sociales y las cosas que nos dan felicidad no tienen nada que ver con la conexión al celular.
Facundo, nos están haciendo señas que tenemos una avalancha de preguntas, pero estamos pasados de tiempo. Vamos a hacer una más. Susana Ferreira pregunta, ¿cómo se puede equilibrar la vida personal con el trabajo teniendo en el medio la invasión de información? Evitando la invasión de información. Es muy importante esta pregunta porque vivimos bombardeados con... Y el cerebro no está preparado para esto. Es el mismo cerebro que hace 40.000 años. Entonces, yo mismo, y pobre mis hijos, porque tienen un padre experto en el tema, a mis hijos tengo una pelea permanente por el uso de la tecnología. Tienen un tiempo determinado. Obviamente que no quieren, y yo soy el peor papá del mundo ahora, pero voy a ser el mejor papá porque esto es básicamente, si mi hijo quiere helado o papas fritas y yo se lo doy, soy bueno en el momento, pero soy malo en el futuro porque le produce obesidad, hipertensión, esto es lo mismo. O sea, hay que decir que no, hay que evitar, hay que desconectarse, hay que tener bienestar digital, hay que usar la tecnología como el auto. Uno usa el auto para ir a un lado o al otro, pero no vive en el auto. No se puede vivir con la tecnología actual, chequeando, porque el cerebro no está preparado para eso. Así que hay que usar la tecnología el tiempo necesario, pero hay que privilegiar los que nos hacen felices, las cosas que nos hacen felices. Bienestar es contacto humano, esporádico o profundo, no solo tener vínculos humanos profundos. Esta charla por Skype hubiese sido diferente. Con él desarrollamos intercambio de mensajeros químicos por esta conexión que no hubiese pasado por Skype. Cuando uno está en contacto con una persona humana, yo esta mañana, vine del avión, me fui a mi casa, tomé unos mates, me vine para acá y salí, el encargado era de Boca, yo soy de River. Ese diálogo, más allá que yo le dije, ni te puedo cargar, ya no me da... No, la verdad, no le podía cargar, digo, mira, no te puedo cargar. Pero ese diálogo generó... Sí, ahí me perdí la mitad del auditorio. Poco más. Pero ese diálogo generó en él y en mí una conexión de liberación de oxitocina, de confianza, de un mensajero químico que tiene que ver con la confianza, y dopamina de placer, que no se hubiese producido por WhatsApp. Yo tengo 1 millón de amigos en Facebook y no tengo el afecto que tengo hoy acá con ustedes. Muchas gracias. Con ese fuerte aplauso. A pedirles un minutito. Tenemos que acompañar a Facundo hasta el fondo, que va a haber unas notas de prensa. Entonces, como muchos de ustedes seguramente se quieren sacar una selfie, prepárense por ahí por el centro. Lo hacemos rápido. Muchas y gracias. aprovechamos. Un placer. Un placer estar con nosotros hoy aquí. Gracias. Con ese aplauso estamos despidiendo al doctor Facundo Manes entonces.